Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a esta plática acerca de el Salmo 23, aquí correspondiente a la sociedad femenil. Agradezco la invitación y es un salmo, definitivamente el Salmo 23 es un salmo que hay mucho para cortar tela. Si vinieran otras 3, 10 personas más y hablaran del Salmo 23, veríamos que es mucho el tema. Yo realmente lo que encontré fue bastante y voy a tratar de dar principalmente el primer versículo, porque sí es mucho y muy extenso. Y es aquí cuando vemos que la palabra de Dios es tan extensa que no tiene fondo y podemos de un versículo hablar 2, 3 veces o 2, 3 horas. Este salmo fue hecho hace alrededor de 3000 años que lo escribió David y es un salmo que como cristianos ha traído mucha paz, mucha confianza, mucha seguridad, mucho consuelo y mucha fe en la mayoría de nosotros, de un modo o de otro, en diferentes situaciones. Vamos a orar primeramente. Padre bendito, te damos gracias en esta hora porque nos permite estar reunidos, Señor, aquí para llevar a cabo un mensaje más de tu palabra, Señor, de tal manera que podamos escudriñarlo, podamos ahondar en tu palabra, Señor. Pero danos la sabiduría, Señor, danos el entendimiento para poder recibir el alimento espiritual, Señor. Yo te pido palabras, Señor, para explicarlo de la manera más sencilla, Señor, para que se pueda entender, Padre Celestial. Dame la palabra tú, Señor, que ellos escuchen lo que tú quieres de lo que se alimenten, Señor. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, hablando de este salmo, vemos que David era un jovencito, un pastor, primeramente, que se encargaba de cuidar las ovejas de su papá. Y cuando escribe este salmo, toma de referencia esas escenas reales que él vivió con sus ovejas. Y lo escribe y hace una metáfora espiritual. Y vamos a leer primero el salmo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vemos entonces que este salmo, cuando lo escribió David, inicia: Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Cuando dice es mi pastor, ese mí se refiere a una relación más íntima. Como decimos, es mi esposa, es mi esposo, mi hija, mi hijo, mi papá, mí. Lo hacemos nuestro. Es mi casa, es mi trabajo y lo hacemos de algún modo nuestro. Cuando él escribió, el Señor es mi pastor, esa relación que habla de pastor se refiere a esa relación que tenía día con Dios. Y hace esta metáfora espiritual porque en los tiempos antiguos, cuando los pastores tenían
su conjunto de ovejas, las iban enseñando, las iban adiestrando, de tal manera que ellos con su voz, con sonidos, con silbidos, con ciertos ruidos característicos, las ovejas identificaran a su pastor. Hay algunos que ese cayado que traen, siempre el pastor, van golpeando la piedra, van golpeando el suelo. ¿Por qué? Porque las ovejas son animales de una vista muy corta, no ven más de 10 metros, 5 o 10 metros no ven, son casi ciegas. El oído, pues sí oyen, pero no lo tienen tan agudizado como un conejo o como otro animal. Y vemos que esta manera de los pastores de ir haciendo cierto ruido característico era para que las ovejas aprendieran a identificar esos sonidos o su voz. ¿Sí? Cuando dice Jesús, el Señor es mi pastor, ahí está hablando a la vez proféticamente sobre cómo vendría nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús toma esa referencia también de los animales. Les voy a pedir que busquen en Juan capítulo 10, y vamos a ver cómo Jesús toma esa referencia de pastor, pero ahora no literalmente como era David un pastor físicamente con sus ovejas, sino Jesús lo hace de una manera que Él se manifiesta como nuestro pastor y nosotros como las ovejas. Y Él lo aplicó a sí mismo lo de ser el pastor. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vemos pues entonces que Jesús dice, el que no entra por la puerta en el redil. El redil era toda la cerca donde llegaban las ovejas y siempre tenía una puerta. Él dice, el que trata de entrar a ese redil, a ese cerco, por otro lado, es ladrón o salteador. Jesús, como nuestro pastor, Él viene siendo esa puerta y ahorita lo explica más adelante. Entonces, cuando Él dice, yo soy el pastor y mis ovejas me oyen, y vamos, porque a Él lo vamos identificando de cierta manera, así como antes o como actualmente las ovejas identifican los ruidos de su pastor. Aquí vemos entonces que la única forma de ser oveja de Jesús es que entremos por la puerta a ese redil. ¿Para qué vamos a entrar a esa puerta? Para que Él nos pastoree, como ya vimos. Nos guiará pues, en el Salmo 23, que dice, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, Él como pastor y nosotros como sus ovejas debemos de entrar por esa puerta. Si alguien quiere entrar aparte de esa puerta, no es oveja, es ladrón o es salteador. Vemos entonces aquí mismo en Juan 10, pero ahora versículo 7, les dice que Jesús, aparte de ser el pastor, es esa puerta. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, para ser oveja, debemos de seguir al pastor que es Jesús y entrar a través de esa puerta. Y nadie llega al Padre sino por Jesús, porque dijo, yo soy
el camino. No dijo soy un camino de varios, no. Dijo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesús. Entonces nadie puede entrar correctamente a ese redil como oveja si no entramos a través de Jesús. No hay otros medios, no hay mis buenas obras, no hay mis buenos pensamientos, buenas acciones, no hay mis mandas, no hay nada. No hay todo lo que yo sacrifique si no es por medio de Jesucristo. Entonces, Él es el único camino. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, antes se decían algunos el Cristo. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo siguieron? Porque las ovejas, las verdaderas ovejas, no seguían a esos pastores falsos. Y podemos ver también cómo hay el relato en Hechos de que un mago engañaba a muchos, ¿sí? Y los hacía creer de que él estaba casi tocado por Dios, pero los engañaba. Jesús dice, todos esos que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y continúa diciendo en el versículo 8, pero no los oyeron las ovejas, las verdaderas ovejas, los que recibieron a Cristo. Dice que las verdaderas ovejas no oyen. ¿Por qué? Porque para eso, cuando las ovejas identifican a su pastor, aunque en esos tiempos llevaban a tomar agua o a pastar varios pastores con su grupo de ovejas. Llegaban y les daban estaban revueltas ahí tomando agua, hasta ellos se ponían a platicar entre sí. ¿Para qué? Para hacer tiempo y que las ovejas estuvieran. ¿Qué pasaba cuando uno decía ya me voy? Bueno, o sea, ya me voy, hacía sus sonidos característicos y las ovejas al escuchar eso se iban. No decían, oye, te vas a llevar mías. No, porque cada oveja ya tenía identificado el ruido muy particular de cada pastor. Entonces el pastor se iba haciendo sus ruidos y el otro se quedaba o se iba haciendo sus ruidos y ya sus ovejas los identificaban. Por eso dice, las ovejas que no son de Dios, que siguen a Cristo, no lo identifican, pero los que sí reconocemos a Cristo como nuestro pastor, sí identificamos esas palabras, lo que Él dice. Vemos entonces que en el versículo 9 dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra salvación, no hay otro camino. Entrará a ese redil y saldrá porque saldrá para ser pastoreado por Jesús. Ya el único que nos va a guiar es nuestro pastor, que es Jesús. Dice, y hallará pastos y tendrá todo. No dice que no tendrá problemas, no dice que no tendrá enfermedades, no dice eso, pero Jesús va a estar con nosotros si nos dejamos pastorear por Él. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quien se brinca la cerca no es el pastor verdadero. ¿A qué se refiere con estos? Hay quien dice que es Satanás el que quiere meterse. Si leemos todo el capítulo 10, en ningún momento menciona a Satanás, ni dice es esto o lo otro. Pero
Pero sí hay pastores o dirigentes que son salteadores, que son ladrones. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Cristo, de nuestro pastor, ya esas voces, esos sonidos ya no nos atraen. Y entonces encontramos canales o estaciones de radio que aparentemente hablan de Dios y hablan bonito y suave. Y a veces tan dulce que engañan, y la gente se deja ir por esas situaciones. Hay gente que se dedica a cobrar por ir a dar predicaciones. Cuando escuché a un pastor mundial que dice que hay pastores que cobran $50,000 por predicación, ese es un salteador. ¿Por qué? Porque no está viendo el beneficio de la gente. Dice la palabra de Dios: si de gracia recibí, si de gracia recibes, de gracia da. ¿Qué nos costó a nosotros poder hablar de su palabra? No la habláramos si no fuera porque Dios nos lo permite, porque Dios nos da la palabra. O sea, Él nos la dio, no nos costó nada. No hemos pagado por venir a hablar, no. Para aprender a hablar, a ver, voy a llevar un curso para poder hablar de la palabra de Dios y explicar. No, eso no es así. Entonces, pero si hay gente que ve canales y nos llama mucho la atención, a mí también me llama la atención, que hermanos que tienen bastante tiempo congregándose, a veces dicen: es que yo no sé cómo me habla Dios. Pues aquí nos habla. Cuando tenemos tristeza, leamos y nos habla y nos da esa palabra de consuelo. Cuando tenemos problemas, cuando estamos contentos, de cualquier modo, Dios nos habla, pero hay que leerla. ¿Cómo quiero que me hable si no leo? No voy a esperar a que venga y me hable directamente y me diga: a ver, Isaías, mira. No, me va a hablar por medio de su palabra. Y entonces, cuando escuchamos esa voz de Dios, que estoy a punto de tomar una decisión, la tomo o no la tomo, y leo la palabra y me dice: tómala o no la tomes. Entonces dice: sí, pero tampoco debemos de malinterpretar las cosas. Es que voy a abrir aquí a ver qué me dice. No. Tengo que orar, tengo que estar en comunión con Dios para poder identificar, porque si no llegan personas y prenden un canal que se dice cristiano y nada más: mándame tu dinero y oro por ti y vamos a cantar para que te vaya bien, y hablan de una prosperidad nada más, pero no hablan del arrepentimiento. No hablan que eres un pecador porque sigues transeando, porque sigues robando, porque sigues cometiendo cosas indebidas, estás en adulterio, estás fornicando. No lo dicen. ¿Por qué? Porque si yo lo hago y me dicen eso, no les voy a mandar dinero. Ellos hablan de una predicación, algo dulce, bonito, que se sienta. Dios te perdona de todo. Es más, yo pido por ustedes, mándame tus dólares y yo pido por ti para que te perdone. Y la gente que no tiene el oído afinado como pastor a Jesús, los oye y se lo comen. Y entonces, o andan brincando, donde me digan cosas bonitas, donde no me regañen, donde no me disciplinen, yo ahí voy a ir, porque ahí me tratan bien, ni quien me dice nada. Pero es mejor que se enojen, pero que corrijan su error y se vayan al cielo, a que contentos se vayan al infierno. Entonces aquí Jesús, como dijo en el versículo 10, ese ladrón viene para hurtar y matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nos regresamos al versículo 2, aquí mismo del capítulo 10 de Juan, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. En esos tiempos, o en tiempos actuales, también el pastor va y cuando llega al redil hay porteros que les abren las puertas o les abrían las puertas. En este caso, el portero es el Padre, que le abre la puerta al pastor, que es Jesús, y podemos entrar a su redil. Y vemos que dice en el versículo 3, y las ovejas oyen su voz, y vamos siguiendo a Jesús. No nos vamos, como ovejas no nos vamos a brincar la cerca, vamos a seguir a Jesús por sus sonidos, por sus mandamientos, por su palabra, y vamos a entrar a través de Él, llegar al Padre, que Él es la puerta. Le digo, eso de que la gente no distinga es de preocupación, porque por ejemplo, los bebés después de cierto tiempo, es más, uno que ve nacer muchos bebés, es curioso que los niños cuando nacen se los lleva el pediatra, los atiende y están llore y llore, se los acercan a la mamá les habla y se callan. Les puedo decir que el 99%, 90% oyen la voz de la mamá y se callan. ¿Por qué? Porque identifican, aunque nunca hayan visto a su mamá, porque nunca la han visto, de hecho, muchos nacen y no pueden abrir los ojos luego, pero la identifican por la voz. ¿Por qué? Porque ya educaron el oído los bebés. Y como cristianos debemos de educar nuestro oído hacia la palabra de Dios. El pastor, que es Jesús, nos mete y nos enseña a identificarlo. ¿Cómo lo podemos identificar? Con toda la Escritura. Así dice, me vas a identificar, y escucho la palabra. Entonces, cuando llega uno a otra iglesia, o llega a otra, o escucha un programa de radio, de televisión, y empiezan a hablar, no, mira, la palabra dice que aquí nosotros, los justos, la oración del justo puede mucho. Y yo soy un hombre justo, así que voy a orar por ti, nada más dame dinero y vas a ver. Entonces, cuando uno tiene afinado el oído por medio de la palabra, dice, a ver, Dios ya me recibió. No creo que ahora ya me regaló la salvación Dios, ahora me va a cobrar para escucharme. Y entonces se agudiza el oído. Sigamos leyendo, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, como les decía, los pastores cuando las llevaban a beber agua, ya cuando terminaban, vámonos, y les hablaba, y cada quien no se fijaba, a ver, esa sí es mía, esta te está llevando la mía o me estoy quedando. Pero esos pastores que son ladrones y salteadores, vénganse para acá, mire, y empiezan a querer robar. Esos son los ladrones salteadores. Debemos de aprender a reconocer quién es nuestro verdadero pastor. Y las verdaderas ovejas lo reconocen. Y dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y vemos entonces que exactamente no conocen la voz del extraño, no van a seguir aunque hay ovejas inteligentes que dicen, no, esta no es la voz. Así hay ovejas inexpertas que se dejan guiar por palabras lisonjeantes, que me adornan, que me ayudan, ¿sí? Que me dicen lo que yo quiero escuchar. Mis pecados, pues sí, ya los perdonó Dios. Entonces, pues ya no hay tanto problema.
Eso no dice la Biblia. Entonces, vamos a identificar quiénes son las ovejas más maduras de las inexpertas. Vemos en el versículo, ahora regresándome al versículo 11, dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Recordemos que David, antes de pelear contra Goliat, le dijo a Saúl: déjame pelear, pues si yo he peleado con osos, he peleado con leones, he peleado con lobos y los he matado. ¿Por qué? Porque esas ovejas eran suyas. Así, Jesús, somos sus ovejas y Él dio la vida por nosotros. Cuando no son pastores que son dueños de esas ovejas, se alquilaban. ¿Qué pasaba? Venía un oso, venía un lobo y se echaban a correr, que las maten. Pero aquí no, vemos que Jesús dice: si se pierde una, dejo de 100, dejo las 99 y voy por la perdida. Y hay gran gozo cuando la trae. Continúa leyendo, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué hemos visto? Que cuando muchas personas no es mías las cosas, las desperdician o las maltratan. Prueba de ello, a mí me llama mucho la atención el trabajo. Están las toallitas para secarse las manos. Nos alcanza bien secas las manos y bien utilizada una toallita. No, 4, 5, porque no les cuesta, porque no son suyas. ¿Qué vemos cuando pasan los carros como locos en los topes? Un taxista. Ese taxi no es de él. Porque cuando es nuestro carro, llegamos al hoyo, llegamos al tope, nos frenamos y despacito, porque cuidamos lo nuestro. Así Jesús nos cuida a nosotros. En el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor. ¿A qué se refiere yo soy el buen pastor? Se refiere del griego lo mejor. Soy el mejor pastor. Dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vemos pues entonces que ese pastor que nos va a cuidar, que nos sustenta, es como ovejitas que están en el redil, estamos bajo el cuidado, pero andan brincando, hay agua, se caen, se fracturan. Inmediatamente llega el pastor, porque nunca se ha apartado de nosotros. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vemos pues que teniendo a nuestro pastor Jesús, está al pendiente de nosotros. Aunque se caiga la ovejita, se rompa una pata, se ande ahogando en el agua que está tomando, se anden lastimando, se anden dando de topes, está ahí. Y como dice en el Salmo 23 más adelante: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En donde nos encontremos, en las aflicciones, en las enfermedades, en la economía, en la pandemia, Jesús está con nosotros, porque es mi pastor, es mío. Esa relación diaria que tengo con Él me da esa fortaleza espiritual, me da esa confianza de saber que estoy. Como cuando un bebé o un niño no le dice: mamá, guárdame el cereal para mañana a la mitad, porque qué tal si mañana no tenemos. No, el bebé o el niño sabe y tiene la confianza que el día de mañana va a tener desayuno, comida y cena, y va a tener abrigo.
No está preguntando. ¿Cuántas veces ustedes le preguntaron a sus papás, ¿voy a tener para comer mañana? ¿Guarda esto para mañana? Sus hijos les preguntan, no me des toda la comida de hoy, dame la mitad por si mañana no hay. Y vemos en el Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, ¿no les mandaba el maná todos los días? Esto no significa que no debemos afanarnos, pero no significa que no ahorremos, no. Porque como ejemplo de Juan José, que debemos de prepararnos también, si tenemos vacas gordas, proveernos, porque no sabemos cuándo va a haber vacas flacas. Pero no significa que nos afanemos por tener. Mi seguridad no está en todo el dinero que tengamos en el banco, en las propiedades, en las casas, en los coches, en las joyas que tengo. No, nuestra seguridad no está en los bienes materiales, está en Dios. ¿Debemos ahorrar? Sí. ¿Procurar? Claro que sí, no es malo, pero no afanarnos, porque mi seguridad, un amigo una vez me decía, ya tengo 4 departamentos, ya tengo mi vejez segura. En primera, ¿sabes si vas a vivir mañana? Segunda, le dije, ¿qué tal si tiembla y se caen los 4 edificios donde tienes tus departamentos? No debemos afanarnos por lo material. No nos afanemos por el mañana, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, porque Dios está al pendiente de todos nosotros. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos que todos esos cristianos que empezaron, que fueron perseguidos, sí sufrieron, claro que sí, murieron, y unos de una manera muy, muy grotesca, pero nunca les faltó de comer. Consideremos que el Señor es mío, mi pastor, de Él dependo y nada me faltará. Oremos. Padre bendito, gracias te damos una vez más por tu palabra, por este alimento espiritual que nos hace falta día a día. Ayúdanos a escuchar tu voz, a escuchar las enseñanzas que tú nos das, Señor, para poder identificarte, porque dice tu palabra, y tú lo dijiste, mis ovejas, tus ovejas, escuchamos tu voz, Señor, y te seguimos. Te agradezco tus bendiciones, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor.